Justo antes de Navidad, mi hermano dijo, no te aparezcas a menos que al fin hagas algo útil. Ese mismo día, mis padres me suplicaron que firmara como aval para su hipoteca. Le envié un centavo y una nota que decía, espero que esto contribuya. Mi hermano me llamó furioso, gritando, ¿te parece divertido esto? Estaba a punto de cortar la llamada cuando dijo algo que me dejó helado. Soy Ismael, tengo 32 años, y si me hubieras preguntado hace un mes si alguna vez enfrentaría a mi familia por algo tan turbio como una traición, te habría dicho que no. Pensaba que mi familia, aunque nunca fue perfecta, tenía un límite, pero todo explotó justo antes de Navidad. Una frase cruel de mi hermano Fernando y una petición rara de mis padres me hicieron sospechar. Lo que descubrí después me dejó sin palabras. Crecí en un pueblo chico, de esos donde todos saben quién eres. Mi hermano Fernando, 4 años mayor, siempre fue el favorito de mis padres. No lo decían, pero se notaba. Si él sacaba un 6, era una fiesta. Si yo sacaba un 10, apenas me decían bien hecho. Fernando era el carismático, el que siempre caía bien, aunque sus ideas nunca funcionaban. Yo era el que se mataba estudiando, trabajando, intentando que me vieran. Nunca pasó. Terminé la universidad, conseguí un buen trabajo como analista financiero en la ciudad y me compré un departamento. Fernando, en cambio, dejó la carrera, intentó negocios que siempre fracasaron y mis padres siempre lo rescataban. Una vez abrió un restaurante sin tener idea. En 6 meses estaba en quiebra y mis padres pagaron sus deudas. Nunca le reprocharon nada. A los 22 me mudé a la ciudad para alejarme de eso. No corté contacto, pero puse distancia. Llamaba una vez al mes, visitaba en Navidad y punto. Fernando seguía en el pueblo, viviendo cerca de la casa de mis padres. Esa casa, la de mi abuelo, era especial. Grande, con un jardín que él cuidaba como si fuera su vida. Cuando murió, su testamento decía que la casa era para mí y para Fernando, mitad y mitad. Mis padres vivían ahí, pero la propiedad era nuestra. O eso creía. Todo empezó a desmoronarse en diciembre. Planeaba mi visita al pueblo para Navidad, aunque no me emocionaba. Mi madre había estado llamando más de lo normal, diciendo que necesitaba hablar de algo importante sobre la casa. Pensé que querían arreglarla o algo así, pero entonces Fernando me llamó. No hablamos mucho, y cuando lo hacemos, siempre empieza con algún comentario sarcástico. Ismael, si vas a venir, haz algo útil por una vez, ¿no? No vengas solo a comer y ocupar espacio, dijo. Me hervía la sangre, pero no era nuevo. Siempre me hacía sentir que no valía nada. ¿Útil cómo? Pregunté, conteniendo el enojo. No sé, usa tu cabeza. Madre y padre están en problemas, y tú ni te enteras, respondió, y colgó. ¿Problemas? Nadie me había dicho nada. Esa misma tarde, mi madre llamó. Sonaba nerviosa. Ismael, necesitamos que vengas. Queremos pedir una hipoteca para la casa, pero el banco no nos la dará sin un aval. Tú tienes buen trabajo, historial limpio. ¿Puedes firmar? Me quedé frío. ¿Una hipoteca? La casa no tenía deudas. ¿Por qué necesitaban dinero? Y, más importante, ¿por qué yo tenía que firmar? ¿Por qué una hipoteca, madre? La casa está pagada. No, pregunté. Silencio. Es complicado, dijo. No explicó más. Le dije que lo pensaría y colgué. No podía dormir. Las palabras de Fernando seguían en mi cabeza. Haz algo útil. Me estaban culpando por algo que no entendía. Y la petición de la hipoteca no tenía sentido. En un arranque de bronca, hice algo estúpido. Transferí un centavo a la cuenta de Fernando con una nota que decía, espero que esto contribuya. Quería que sintieran lo que yo sentía. En menos de una hora, Fernando llamó, furioso. ¿Un centavo, Ismael? ¿Te parece divertido? Madre y padre están desesperados, y tú haces esto. Intenté hablar, pero no me dejó. Siempre has sido un egoísta, pensando que eres mejor porque vives en la ciudad. No tienes idea de lo que pasa. Iba a colgar, harto, cuando dijo algo que me frenó. Si no firmas, perdemos la casa, y será tu culpa. Todo esto es por tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Cómo? Su voz temblaba, no sé si de miedo o de otra cosa. Colgué, pero sus palabras me dejaron pensando. Algo estaba mal. Al día siguiente, tomé un autobús al pueblo. En el camino, no podía dejar de pensar en la casa de mi abuelo. Era más que una casa, eran los veranos con él, sus historias, sus tomates. Que estuviera en peligro me ponía enfermo, pero más me molestaba que me ocultaran cosas. Al llegar, mi madre me abrazó, pero tenía los ojos rojos. Mi padre apenas me miró. Fernando no estaba, menos mal. Gracias por venir, dijo mi madre. Me sentaron en la sala y repitieron lo de la hipoteca, pero todo era vago. Madre, díganme la verdad. ¿Por qué necesitan el dinero? La casa es mía y de Fernando. No, dije. Silencio. Mi padre murmuró, es complicado. No insistieron más, y yo no quise pelearme. Fui a un hotel en el pueblo. No quería quedarme en la casa. En el hotel, busqué en mi teléfono. No iba a esperar a que me explicaran.
Recordé a Diego, un amigo abogado. Le escribí, contándole todo y pidiéndole que revisara los registros de la propiedad. Respondió rápido, suena raro. Dame un par de días. Me sentí un poco mejor, pero no mucho. A la mañana siguiente, Fernando me mandó un mensaje: si no firmas, te arrepentirás. No era una amenaza directa, pero me puso nervioso. ¿Por qué tanto apuro? Fui al café del pueblo a despejarme. Mientras tomaba un café, escuché a dos tipos en la mesa de al lado. Hablaban de un terreno que se iba a vender para un centro comercial. Uno dijo: es en la calle de los Martínez. Mi corazón dio un salto. ¿Nuestra casa? Salí del café sin terminar mi bebida. Llamé a Diego. Revisa todo lo que puedas sobre la casa. Creo que están tratando de venderla, le dije. Me prometió respuestas pronto. Esa noche, no dormí. Todo encajaba mal. La hipoteca, las evasivas, las palabras de Fernando. Recordé el testamento de mi abuelo: la casa era para los dos. Pero, ¿y si alguien había cambiado algo? ¿Y si mis padres o Fernando estaban haciendo algo a mis espaldas? Decidí que no iba a confrontarlos hasta tener pruebas. Pero ya no confiaba en ellos. Algo grande se estaba cocinando, y yo estaba en el medio. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de Diego: encontré algo. Llámame. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado. Salí al balcón del hotel. El aire frío de diciembre me golpeó, pero no me importó. Marqué el número de Diego. Ismael, esto es serio, dijo sin saludar. Revisé los registros de la propiedad. La casa está a nombre de tu padre, no tuyo ni de Fernando. No hay rastro del testamento de tu abuelo en los documentos públicos. Y hay una solicitud de hipoteca reciente, firmada por tu padre. También escuché rumores de una venta de un terreno cercano para un proyecto comercial. Esto no pinta bien, me quedé mudo. ¿Cómo que no está a nuestro nombre? El testamento decía que la casa era para mí y Fernando, mitad y mitad. Diego suspiró. Lo sé, pero alguien manipuló los registros. Podría ser un error, pero lo dudo. Necesitas una copia del testamento original. Si tienes algo de tu abuelo, revísalo. Y ten cuidado, esto podría ser fraude. Colgué, con la cabeza a mil. ¿Fraude? ¿Mis padres? ¿Fernando? No quería creerlo, pero todo apuntaba a algo turbio. Decidí ir a la casa de mis padres. No iba a afirmar nada sin respuestas, pero tampoco quería parecer que sospechaba. Tenía que ser astuto. Llegué a media mañana. Mi madre estaba en la cocina, preparando café. Mi padre leía el periódico en la sala, como si todo fuera normal. Fernando no estaba, lo cual me dio algo de tranquilidad. Ismael, qué bueno que viniste, dijo mi madre, con una sonrisa tensa. Siéntate, te traigo algo. La detuve. Madre, necesito ver los papeles de la casa. El testamento de abuelo, los registros, todo. Su sonrisa se borró. Mi padre levantó la vista, pero no habló. ¿Para qué quieres eso?, preguntó mi madre, nerviosa. Si voy a firmar como aval, necesito entender qué pasa, dije, manteniendo la calma. Silencio. Mi padre finalmente habló. No es tan simple, Ismael. Hay deudas que no te contamos para no preocuparte. ¿Qué deudas?, insistí. La casa no tiene hipoteca, ¿o sí? Mi madre miró a mi padre, esperando que respondiera. Es complicado, dijo él. Otra vez esa frase. Me estaba cansando. Antes de que pudiera presionar más, la puerta se abrió. Era Fernando. Me miró con desprecio. ¿Qué haces aquí, Ismael? ¿Otra de tus bromas del centavo? Lo ignoré y me volví hacia mi padre. Muéstrenme el testamento. Ahora. Fernando se rió, pero no era una risa amable. No hay nada que mostrar, hermanito. La casa es de papá y mamá. Siempre lo fue. Me quedé helado. ¿Y el testamento?, pregunté. Fernando se acercó, demasiado cerca. Olvídate del testamento.
Firma el aval y déjate de juegos, quise gritarle, pero me contuve. Salí de la casa sin decir más. No iba a sacar nada de ellos así. En el camino al hotel, llamé a Diego. Busca todo lo que puedas sobre el testamento. Y averigua quién está detrás de la venta del terreno. Diego dijo que se pondría en contacto con una abogada experta en fraudes inmobiliarios, Laura. Mientras tanto, decidí ir a la oficina de registros del pueblo. Si había algo raro, tal vez encontraría una pista. La oficina era un edificio viejo, con olor a papel húmedo. La empleada, una señora que parecía conocerme desde niño, me miró extrañada cuando pedí los registros de la casa. Eso toma unos días, pequeño, dijo. Pero puedo darte una copia preliminar. Acepté. Cuando vi los papeles, casi se me cae el alma. La casa estaba a nombre de mi padre desde hacía 5 años. Mi abuelo murió hace 7 años. No había rastro de mi nombre ni del de Fernando. Encontré una nota, una transferencia firmada por mi padre y un notario. Pero el nombre del notario no me sonaba. No era del pueblo, llamé a Diego y le conté. Eso es una bandera roja, dijo. Voy a hablar con Laura. Ella sabe de este tipo de fraudes. Envíame todo lo que tengas. Me sentía furioso, pero también perdido. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Y Fernando? ¿Estaba metido o era otra víctima? Esa noche, Fernando me llamó. No contesté. Dejó un mensaje: Ismael, no te metas en cosas que no entiendes. Firma y ya. No hagas que esto empeore. Su voz sonaba rara, como si estuviera asustado. Decidí esperar a hablar con Laura. Al día siguiente, Diego me puso en contacto con ella por videollamada. Laura era directa. Ismael, esto suena a falsificación de documentos. Si el testamento de tu abuelo era claro, alguien cambió los registros. Necesitamos el testamento original y cualquier papel de tu abuelo. También voy a investigar a ese notario. Si hay un proyecto inmobiliario, hay mucho dinero de por medio. Recordé una caja que mi abuelo me dio antes de morir. Estaba en mi departamento en la ciudad. Llamé a un vecino y le pedí que la buscara. Mientras tanto, en el pueblo, todo se ponía más extraño. Vi a mi padre hablando con un tipo en un coche caro fuera de la casa. No lo reconocí, pero parecía alguien importante. Cuando intenté acercarme, el coche se fue. Mi madre esquivaba mis preguntas cada vez que la veía. Fernando, por su parte, me evitaba, pero lo vi hablando con gente que no conocía en el pueblo. Mi vecino encontró la caja y me mandó fotos. Ahí estaba el testamento, firmado por mi abuelo y 2 testigos. Decía claro que la casa era para mí y Fernando. También había una carta suya, pidiendo que la casa nunca se vendiera. Se me hizo un nudo en la garganta. Envié todo a Laura. Esto es oro, dijo ella. Podemos demostrar que la transferencia fue ilegal. Pero necesitamos más. Voy a investigar al notario y el proyecto. Mientras Laura trabajaba, yo fingía que todo estaba bien. Iba a la casa de mis padres, comía con ellos, pero no hablaba de la hipoteca. Mi madre estaba cada vez más nerviosa. Una noche, mientras lavaba los platos, me susurró: Ismael, no todo es lo que parece. Ten cuidado. No supe qué decir. ¿Me estaba advirtiendo? ¿O solo quería que dejara de preguntar? Unos días después, Laura llamó. Ismael, esto es grande. El notario no existe. Es un nombre falso. Y el terreno de la casa está ligado a un proyecto de un centro comercial. Alguien está tratando de venderlo por millones. Tu padre firmó como si fuera el único dueño, pero la firma no coincide con otros documentos suyos. Esto es fraude puro. Me quedé sin aire. ¿Y Fernando?, pregunté. No estoy segura, dijo. Podría estar metido, o podría ser un peón. Pero alguien más está detrás de esto. Esa noche, confronté a mi padre. Fui a la casa después de la cena, cuando mi madre ya dormía. Padre, sé lo de la transferencia. Sé que la casa no está a mi nombre ni al de Fernando. ¿Por qué? Se quedó callado, mirando al suelo.
No quería que pasara esto, murmuró. ¿Quién lo hizo, entonces? Fuiste tú. Fernando. Antes de que respondiera, Fernando entró. Ismael, te dije que no te metieras, gruñó. No me callé. No voy a dejar que vendan lo que es mío. El testamento es claro, Fernando. ¿Qué sabes tú? Me miró con odio, pero también con algo más. ¿Miedo? ¿Crees que eres el único que sufre?, dijo. No tienes idea de lo que está en juego. Salí de la casa, temblando. Laura me había dicho que el próximo paso era ir a la policía, pero necesitaba pruebas más sólidas. Decidí seguir a Fernando. Al día siguiente, lo vi salir de su casa y subirse a un coche con el tipo del coche caro. Lo seguí en un taxi, manteniendo la distancia. Llegaron a una oficina en las afueras del pueblo. No pude entrar, pero tomé fotos del coche y el edificio. Se las envié a Laura. Buen trabajo, dijo. Ese edificio es de una empresa inmobiliaria. Estamos cerca de destapar esto, no sabía cuánto tiempo más podía seguir fingiendo. Pero una cosa tenía clara, no iba a firmar nada, y no iba a dejar que se salieran con la suya. La casa de mi abuelo era mía también, y nadie me la iba a quitar. Decidí seguir juntando pruebas. Si Fernando y mi padre estaban metidos en esto, iba a descubrir hasta dónde llegaba el engaño. Pero algo me decía que esto era más grande de lo que imaginaba, y que aún no había visto todo el cuadro. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Laura estaba trabajando sin parar, revisando documentos, contactando fuentes y siguiendo el rastro de la empresa inmobiliaria. Yo, mientras tanto, me convertí en una especie de detective improvisado. Me pasaba las mañanas en el café del pueblo, escuchando conversaciones, observando a Fernando desde lejos. Lo veía reunirse con el mismo tipo del coche caro, siempre en lugares discretos, un bar en las afueras, un estacionamiento vacío. Tomaba fotos con mi teléfono, anotaba placas, horarios, cualquier cosa que pudiera servir. No sabía exactamente qué buscaba, pero cada pequeño detalle me acercaba a la verdad. Una tarde, Laura me llamó con noticias. Ismael, esto es más grande de lo que pensábamos, dijo, con un tono que mezclaba emoción y preocupación. La empresa inmobiliaria Inmuebles del Valle está vinculada a un político local. Han estado comprando terrenos en el pueblo a precios ridículos, usando testaferros y documentos falsos. La casa de tu abuelo es solo una pieza de un proyecto enorme, un centro comercial que planean construir en esa zona. Encontré un contrato preliminar de venta, firmado por tu padre, pero la firma no coincide con la del testamento. Y hay más, Fernando aparece como consultor en uno de los documentos. Está metido hasta el cuello, me quedé helado. ¿Fernando? ¿Estás segura? Sí, respondió Laura. Su nombre está en varios correos electrónicos que intercambiaron con la empresa. Parece que lo usaron para presionar a tu padre. Pero no creo que sea el cerebro. Alguien más está detrás, alguien con poder. Necesitamos una prueba definitiva, algo que los conecte directamente al fraude. ¿Puedes conseguir algo más de la casa? Papeles, correos, cualquier cosa. Prometí intentarlo, aunque no tenía idea de cómo. Esa noche, fui a la casa de mis padres con un plan arriesgado. Sabía que mi madre guardaba documentos importantes en una caja fuerte en el estudio. Siempre había sido cuidadosa con los papeles, pero una vez, de niño, la vi abrirla. El código era mi fecha de nacimiento. Esperaba que no lo hubiera cambiado. Llegué tarde, cuando todos estaban dormidos. Usé la llave de repuesto que aún guardaba bajo una maceta en el jardín. Entré en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que despertaría a alguien. El estudio estaba igual que siempre, un escritorio viejo, estantes llenos de libros y la caja fuerte en un rincón, conteniendo la respiración. Probé el código. La caja se abrió con un clic. Dentro había sobres, facturas y un cuaderno pequeño. Lo hojeé rápidamente. Eran notas de mi padre, con fechas y nombres. Uno de ellos era el del tipo del coche caro, Raúl Vargas. Había números, sumas de dinero y una frase que me dejó frío: Terreno Martínez, transferencia completada,
pago pendiente. También encontré un correo impreso, dirigido a Fernando, de alguien en Inmuebles del Valle. Decía, confirma la venta antes de fin de año. No queremos problemas con el hermano. Tomé fotos de todo, guardé los originales y cerré la caja. Salí de la casa temblando, pero con una sensación de triunfo. Esto era lo que necesitaba. Al día siguiente, envié todo a Laura. Esto es suficiente para ir a la policía, dijo. Pero tenemos que movernos rápido. Si están apurando la venta, podrían cerrar el trato en cualquier momento. Me recomendó contactar a un amigo suyo en la fiscalía del pueblo, alguien de confianza. Me reuní con él esa misma tarde. Le mostré las fotos, el testamento, los documentos falsos. Escuchó en silencio, tomando notas. Esto es grave, Ismael, dijo. Podemos abrir una investigación por fraude y falsificación. Pero te advierto, esto va a ser un golpe para tu familia. No me importaba. Ya no. Querían dejarme fuera de mi herencia, y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Mientras la fiscalía comenzaba a moverse, confronté a Fernando. Lo encontré en el bar del pueblo, solo, con una cerveza en la mano. Me senté frente a él sin pedir permiso. Sé todo, Fernando, dije. El fraude, la venta, la empresa. ¿Estás metido en esto? Me miró, sorprendido, pero se recuperó rápido. ¿Y qué vas a hacer, hermanito? ¿Demandarnos? ¿Crees que puedes ganar? Su voz era puro veneno. No se trata de ganar, respondí. Se trata de hacer lo correcto. La casa es mía también. Abuelo lo quiso así. Por un segundo, vi algo en sus ojos, culpa, tal vez. Pero luego se rió. Tú y tus principios. Siempre tan perfecto. No tienes idea de lo que tuve que hacer para salvar a madre y padre. ¿Salvarlos? ¿Engañándome? ¿Robándome? Grité. La gente en el bar nos miró, pero no me importó. Fernando se inclinó hacia mí. Padre debía dinero. Mucho. A gente que no pregunta dos veces. La única salida era vender el terreno. Yo solo hice lo que había que hacer. Me quedé sin palabras. ¿Deudas? ¿Con quién? Antes de que pudiera preguntar, se levantó y se fue. Sus palabras me dieron vueltas toda la noche. ¿Era verdad? ¿O solo otra mentira? La fiscalía actuó rápido. 2 días después, citaron a mi padre y a Fernando para declarar. Laura me mantuvo al tanto, encontraron más documentos falsos, y Raúl Vargas, el tipo del coche caro, estaba vinculado a un esquema de lavado de dinero. La empresa inmobiliaria estaba bajo investigación y la venta del terreno se detuvo. Pero el golpe final vino cuando hablé con mi madre. La encontré en la casa, sola, llorando. Ismael, no quería que esto pasara, dijo. Tu padre, él se metió con gente peligrosa hace años. Nos amenazaron. Fernando pensó que podía arreglarlo, pero solo lo empeoró. ¿Por qué no me dijeron nada?, pregunté. Ella bajó la mirada. Porque siempre te vimos como el fuerte, el que no necesitaba ayuda. Fernando, él siempre fue el débil. Pensamos que podíamos protegerlo. Sus palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Siempre fui el fuerte, pero también el invisible. Me di la vuelta y salí. No podía seguir escuchando. Con las pruebas de Laura y la investigación de la fiscalía, logré que la casa volviera a mi nombre y al de Fernando, como decía el testamento. Pero no fue fácil. Hubo audiencias, abogados y días en los que pensé que no valía la pena. Al final, la justicia falló a mi favor. La casa no se vendió, y Fernando y mi padre enfrentaron cargos por falsificación. No sé si irán a la cárcel, pero ya no me importa. La empresa inmobiliaria está bajo investigación y Raúl Vargas desapareció del pueblo. Tomé posesión de la casa, pero no para vivir en ella. La puse en alquiler, con el dinero destinado a un fideicomiso para mantenerla en la familia, como quería mi abuelo. Corté contacto con mis padres y Fernando. No fue fácil, pero fue necesario. Durante años, viví a su sombra, intentando ser suficiente.
Ahora, por primera vez, siento que me elegí a mí mismo. Navidad llegó y pasó. No volví al pueblo. En cambio, pasé la noche en mi departamento, con un café y una vista de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La casa de mi abuelo estaba a salvo, y yo también. No sé si algún día perdonaré a mi familia, pero sé que no voy a volver a dejar que me pisoteen. A veces, defenderte es el mejor regalo que puedes darte.